Bienvenidos a Contraversus, un espacio que busca abordar la política de nuestro país desde muy diversos ángulos posibles y romper así con esquemas que nos permitan a todos ver lo blanco y lo negro, pero también todos los matices cromáticos de nuestra vida pública. En este foro estaremos Óscar Camacho y una servidora, Mariana Escobedo. Óscar. ¿Cuál es la propuesta que tienen sus respectivos candidatos y candidatos en materia de salud? Doctor José Manuel Lira, de Morena. ¿Cuál es el proyecto y la propuesta de Morena en materia de salud? La propuesta de la candidata Claudia Sheinbaum Pardo de Morena y sus aliados básicamente es continuar con lo que se ha hecho durante estos 5 o 6 años de esta administración y básicamente es el seguir conteniendo las políticas privatizadoras neoliberales que nos dejaron sobre todo las administraciones pasadas. Recordemos a todo el auditorio que las administraciones pasadas vieron a la salud como una mercancía. No valías como ser humano, sino eras una mercancía más donde se veía y todo se tasaba a través del dinero, como lo quiere hacer ahora la candidata a través de la tarjeta Mi Salud, en la cual más adelante, desde el punto de vista científico, yo argumentaré por qué la tarjeta Mi Salud es una tarjeta privatizadora y por qué eso va a perpetuar lo que estamos ahora en esta cuarta transformación, deteniendo, sobre todo transformando, es el segundo piso de lo que propone la doctora Claudia Sheinbaum. Recordemos al auditorio que la doctora Claudia Sheinbaum tiene la mejor propuesta de salud. ¿Por qué? Porque se basa básicamente en 3 ejes. Uno, un sistema público donde el Estado garantice el derecho que ya está plasmado en la Constitución de una salud para todos los mexicanos independientemente de su condición laboral. Segundo, que tiene que ser un sistema universal, quiere decir que esto esté para todos independientemente que tengamos o no tengamos acceso al seguro social, ahora a través del Bienestar. Y tercero y por último, lo más importante, que sea gratuito. Que toda la atención médica se dé a través de la gratuidad y estamos avanzando en ese sentido muy claro a través del Bienestar. Recordarle a la diputada que vivimos un hecho inédito en el planeta, no solamente en México. Esto fue un hecho global, una pandemia que no se conocía, de dimensiones desconocidas. Únicamente se podría equiparar a la pandemia que tuvimos de la gripe española, donde no se sabe a ciencia cierta cuántos murieron. Algunos datos dicen que fueron 20 millones, otros dicen que fueron hasta 100 millones. De esa magnitud estamos hablando. La pandemia a nivel global, desgraciadamente, tuvo un fallecimiento de 16 millones de personas en todo el mundo. Y México no fue la excepción, como dice la diputada. México sí tuvo un papel importante, pero no solamente fue México, fue a nivel global. Y eso lo dicen todas las revistas científicas. He de decirle a todo el auditorio que yo soy médico de profesión. Yo durante los primeros 3 años de esta administración fui el encargado de la unidad de atención médica a nivel federal del Seguro Social. Yo viví la pandemia, diputada. No estuve detrás del escritorio. Yo estuve día a día con cientos, si no miles de personal de salud enfrentando esa pandemia, día a día con el personal de salud, con las enfermeras, con el personal administrativo, y por eso puedo hablar en experiencia propia de cómo vivimos la pandemia. Y más allá de una experiencia personal, vengo a decirles con datos científicos, porque yo tengo una maestría en investigación clínica, y con datos científicos, como es la doctora Claudia Sheinbaum, una científica, es como vamos a debatir las ideas de manera respetuosa. Y he de decirle a la diputada que es falso de los medicamentos. Los medicamentos ya está más que evaluado en la Organización Mundial de la Salud, en el reporte del 2023, que fue una situación a nivel global, y más tarde en mi participación les voy a explicar por qué se rompieron las cadenas de suministro de medicamentos, y no solamente en México, sino a nivel global se tuvo un desabasto de medicamentos que apenas hoy en día se está resolviendo. Doctor Juan Manuel Lira, sí, sobre estos señalamientos muy claramente directos sobre sí, voy a contestar de manera clara para no perdernos. Esta es la revista Lancet y la revista Nature. Son las revistas más prestigiosas en el mundo académico. Como le decíamos, la doctora Claudia Sheinbaum es académica y muchos del equipo de salud somos académicos de larga trayectoria dentro del Sistema Nacional de Salud. Esa revista Lancet como Nature evalúan claramente cómo fue la mortalidad del COVID-19 en todo el mundo. He de decirles que son referencias actuales. La revista Lancet apenas salió hace 2 semanas, no estamos hablando de referencias de hace muchos años, donde claramente quedó establecido por los investigadores, más de 100 investigadores en revista Lancet, que el exceso de mortalidad fue global. Se evaluaron 184 países y 850 estados subnacionales, es decir, estados. Y efectivamente hace referencia a lo que dice la diputada de la Ciudad de México y de las demás. Pero la revista Lancet concluye que 84% de los países tuvieron un exceso de mortalidad y una disminución en la esperanza de vida. Por eso es que no es una cosa únicamente de México. Y pues efectivamente, para darle el justo contexto. Yo tengo otros datos. Para darle justo contexto. México tiene yo voy a decirles exactamente la mortalidad que la media tiene. De la OECD. La mortalidad, porque si hablamos de números absolutos, no es, en ciencia y en academia no es válido. Tenemos que tasarlos. Hay que hacer una tasa. Vamos a hacer una tasa estandarizada por mortalidad por cada 100,000 habitantes. La tasa de mortalidad por COVID, de acuerdo a la revista prestigiosa Lancet, nos dice que a nivel nacional, en el 2019 teníamos 656 muertes por cada 900, y en el 2021 se incrementó a 923 muertes. Es nacional. ¿Qué pasó en estados gobernados por el PAN? Que se ufanan de tener los mejores sistemas de salud estatales. Voy a poner ejemplo de Querétaro y Guanajuato. Querétaro, al inicio 2019, tiene una tasa de mortalidad de 656 por cada 100,000 habitantes. Y
al final de la pandemia, la parte más aguda, tuvo 979, arriba de lo que es la media nacional. Entonces es mentira que los sistemas de salud estatales sean mejores que los que gobernamos. No, voy a hablar de Guanajuato. Guanajuato, donde dicen que tienen también el mejor sistema. Vean nada más el dato. OCDE. No son OCDE, estoy hablando de ciencia y estoy hablando de la revista más prestigiosa, Lancet. OCDE es un organismo claro, es que identificado con el neoliberalismo. Repito, entonces aquí lo voy a poner, repito, es la revista Lancet y nada más para terminar. Tengo los datos de la OCDE, Guanajuato, que es un partido gobernado por México, el PAN. La tasa de mortalidad en el 2019 fue 719, cuando en el 2021 la tasa de mortalidad en Guanajuato fue de 1.040 por cada 100.000, arriba de la media nacional que estoy hablando, y todo sustentado no en la OCDE, sino en datos científicos de esta revista prestigiosa. Decían que el Seguro Popular solamente beneficiaba a las aseguradoras, ya que a través de las aseguradoras se iba a tener pues este acceso a la atención inmediata, pero el asunto es cómo, evidentemente, lo han comentado ya, cómo garantizar este acceso a la salud como derecho humano, sin duda para toda la población, y si se vale o no lo privado en lo público. Y bueno, ¿qué decir de estas críticas anteriores a que el Seguro Popular solamente beneficiaba a unos cuantos y que no incluía a todas las enfermedades? Las fotografías que presenta la diputada, donde vemos pacientes tirados en el suelo, los pueden buscar en las redes sociales, no son de ese sexenio, son del sexenio anterior. Entonces eso lo puede revisar cualquier persona, lo puede revisar. Todas las fuentes las tengo yo aquí, como les dije, yo vengo a hablar con la ciencia, aquí están las revistas, Sí, yo también tengo un estudio. La diferencia de lo que venimos a hablar son las referencias que hace a la revista Forbes, que es una revista netamente neoliberal, donde efectivamente yo estoy hablando a través de la ciencia. Cuando no me favorece, entonces no es una revista. Como les dije, seria. estoy hablando de la revista Lancet, la revista British Medical Journal, la revista Nature, que son los tops a nivel científico. No vengo a hablar de revistas que da el Fondo Monetario Internacional, que da el Forbes, que es la gran diferencia de los dos modelos de país que necesitamos. Reconoce los errores y corrígelos. Los errores tienen que reconocerlos ustedes, porque lo que vienen a decir, escuchen con todo a los respeto, mexicanos es una mentira y una falacia. Pero no me voy a entretener en eso, porque dijo una mentira la diputada, yo la voy a decir con base en hechos científicos. Toda la evidencia que quieras, tengo. Dice que Birmex no ha cumplido. Efectivamente, el sistema de Birmex, que es la empresa paraestatal del Estado, acaba de realizar su licitación para medicamentos e insumos médicos y dio el fallo apenas el día 11 de abril. Recordemos para el auditorio que cuando estaba gobernando el PRIAN, era un monopolio de la distribución únicamente de 6 a 10 grandes distribuidoras que han sido evidenciadas por el presidente en las mañaneras, eran los que llevaban los recursos, multimillonarios recursos de todos los mexicanos. Hoy en día Birmex, en esta licitación que les digo acaba de pasar, simplemente adjudicó a 29 empresas, con lo cual se rompió este monopolio que había, porque se pluralizó y efectivamente con esto se evitó la concentración que favorecía mucho los gobiernos del PRIAN. Y para no abusar del tiempo, yo voy a rebatirle también sobre el Seguro Popular, pero quiero darle la palabra a los demás compañeros. Solamente por alusiones, en el 2022 Birmex, el IMSS hizo una licitación y el propio IMSS, del 2024, de hace 2 semanas. El propio IMSS hablamos del pasado, recordemos que no puede ser manipulado esto, como bien decía Mariana, esto es de hace 2 semanas, ni la infraestructura, no del 2022, ni la esto es experiencia, del ni 2024. los recursos humanos. Y el propio Birmex reconoció que no podía dar a lo largo y ancho porque no tenía el presupuesto correspondiente. Entonces, en la propuesta por escrito que tiene Claudia Sheinbaum, dice que Birmex será su proveedor y que Birmex se encargará del tema. En el 2022, en la Ciudad de México, el IMSS dijo que podían licitar todos excepto Birmex porque no cumplía con experiencia, con infraestructura y con recurso humano. Y Birmex reconoce que no tiene el presupuesto. Para que dé una respuesta a esto. Si no podemos estar hablando del pasado, efectivamente, los datos que presenta la diputada, con todo respeto, son del 2022. Yo vengo a hablarte de hace 2 semanas, del día 11 de abril, o menos de 2 semanas, donde Birmex ya está encarrilado, porque ya lo propuso así el presidente y está por decreto. No es mágicamente de diputación, simplemente se organizan bien las cosas. Y por supuesto, y por supuesto, como yo les digo, de 10 o de 8 grandes empresas que monopolizaban durante los gobiernos del PRIAN, hoy la adjudicación de Birmex fueron 29 empresas, con lo cual, por supuesto, se da pluralidad y transparencia en las compras de medicamentos e insumos para la salud. En 1905 fue creado el Instituto Bacteriológico Nacional. Para 1990, pues ya se convierte en nuestro país. Fíjense bien cuántas décadas tuvieron que pasar. Se convierte en nuestro país, por fin, en uno de los 7 del mundo en ser autosuficientes en la producción de sus propios biológicos. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo pongo en la mesa pues para nutrir el debate. ¿Qué fue lo que sucedió, doctor? Lo que sucedió fue que desmantelaron Birmex, Mariana. Los gobiernos prianistas desmantelaron nuestra empresa del Estado, que era Birmex, donde efectivamente no podía estar más de acuerdo contigo, que éramos autosuficientes y exportábamos a 15 países de Latinoamérica las vacunas. Por eso, dentro de muchos factores, tenemos hoy niveles de vacunación bajos. Diputada, y te voy a hacer primero una pregunta a ti, después voy a ir con el doctor. ¿Cómo creerles que traen una propuesta diferente si tú estás representando al mismo partido
que le inyectó agua a los niños en Veracruz. ¿Cómo creerles en cosas como esas cuando ofrecen una nueva política de salud? Pero tenemos experiencias donde nos dicen que sí le apostaban a la muerte, como este ejemplo en el caso de Veracruz. ¿Cómo les vamos a creer para que sepamos que no vamos a otra vez a inyectarle agua a los niños y que va a haber medicamentos para todos? Adelante, definitivamente la política está hecha por seres humanos y no podemos generalizar que en un partido político u otro todas las personas actúan o piensan o deciden a partir de la misma procedencia. Creo que en todos los partidos vamos a encontrar gente que toma buenas decisiones y gente que toma malas decisiones, y si no puedes juzgar todo un proyecto. Señalas eso, pero sin embargo sí hubo una gran corrupción en el Seguro Popular, está documentado. No solo que le daban grandes miles de millones a empresarios particulares a partir de que eran amigos de Roberto Madrazo y de otros líderes políticos vinculados al PRI o al PAN. O sea, sí ha habido corrupción. ¿Por qué reponer un Seguro Popular que tuvo claramente definiciones de corrupción? Yo creo que las personas que hacen las cosas mal tendrán que ser castigadas y juzgadas por lo que han hecho, sea del partido que sea. Pero hoy siguen en tu partido. Y van a tener fuero porque van a la Cámara. Quien tenga en su momento, que tenga algo que responder, que lo haga. Pero por otro lado... ¿Pero por qué no les piden cuentas ustedes? En su momento, con las denuncias correspondientes, que las autoridades hagan lo que corresponde. ¿Por qué desapareció el Seguro Popular? La parte de la corrupción no la pudiste haber explicado mejor. Ya no me voy a detener en eso porque yo creo que fue una cuestión sumamente contundente. El Seguro Popular desapareció, y yo lo digo desde la evidencia científica, por diferentes causas. La doctora Colchero, que es una investigadora importantísima en el Instituto Nacional de Salud Pública, publicó en el año 2022, en la revista importante que es la Health Research and System, un análisis sistemático donde evaluó más de 73 artículos médicos que hablaban sobre el Seguro Popular. El 45% de todos estos 73 artículos no tuvo un efecto en la protección de gasto de bolsillo, o sea, 55% todavía gastaron de bolsillo, por lo cual es falso que el Seguro Popular disminuye el gasto de bolsillo. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia y la academia. 40% no hubo un efecto benéfico en el acceso y utilización de los servicios de salud, tanto en adultos como en niños. No lo digo yo, lo dice la evidencia científica. Y en cuanto a los servicios de detección de hipertensión, de diabetes, cáncer, cuello uterino, solamente el 50% de los estudios encontró un efecto benéfico. Y lo más grave para todos aquellos pacientes que tienen hipertensión, diabetes, enfermedades de las que se ha lucrado, solamente el 21% de los pacientes tuvieron un efecto benéfico en esto. ¿Qué tenemos que corregir de lo que se ha hecho hasta ahora de IMSS Bienestar y cómo reforzarlo como la propuesta que ha venido señalando la doctora Claudia Sheinbaum? Hay que seguir corrigiendo lo que nos dejaron el pasado neoliberal de los gobiernos prianistas. Este es un hospital en Arandas, donde la diputada conoce muy bien, porque son los Altos de Jalisco, donde así nos dejaron 319 hospitales abandonados o inconclusos. Se construyó en esta administración, se remodeló y ahora estamos trabajando de manera colaborativa con el gobierno del Movimiento Ciudadano, donde se atiende personas que no tengan seguridad social. Eso es lo que hay que seguir avanzando. Evidencia científica disponible, no existe una justificación válida para privatizar la atención médica, porque los resultados peores en salud se tienen cuando se privatiza la salud, como lo quiere hacer la candidata Xochitl Gálvez al privatizar con la tarjeta de salud. Qué bueno que mencionas los Altos de Jalisco. Mira, tengo otros datos, en donde no te puedes enfermar ni en las noches ni los fines de semana porque no hay médico. Falso, porque aquí está el hospital que trabajamos, en el que trabajamos con Movimiento Ciudadano, es un hospital universal como lo que pretende la universalidad. Ese hospital que quedó abandonado desde el 2013 quedó abandonado. No, lo que vienen son ustedes. Esa clínica quedó abandonada desde 2013. Se reestructuró, se donó por parte del gobierno del Jalisco, se le donó al IMSS y el IMSS da atención médica a sus derechohabientes y a los que no son derechohabientes en esa población de Arandas, Jalisco, que es la región de los Altos. Doctor Juan Manuel Lira. Seguiremos avanzando en el segundo piso de la transformación, como es el Servicio Nacional de Salud Pública, que ya está por decreto en el Diario Oficial de la Federación. También avanzaremos con los distritos de salud para el bienestar, que van a sustituir a las jurisdicciones sanitarias. Y aquí es la parte muy importante, que a través del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum se profundizará en la atención primaria de la salud desde un punto de vista preventivo, con lo que nosotros denominamos los Centros Coordinadores de Salud para el Bienestar, que lo pueden encontrar porque ya está por decreto y se encuentra en la página de la Secretaría de Salud. Y por último, quiero, por supuesto, decirle a todo el auditorio que continuaremos quitando lo que dejaron los gobiernos prianistas y, sobre todo, lo más importante, humanizando la medicina, quitándolo como una mercancía, dejándolo de que se vea como un lucro, sino con el bien más preciado que tenemos todos los mexicanos y mexicanas, que es la salud. Y termino parafraseando a Eduardo Galeana, donde dijo que la utopía, ¿qué es la utopía y para qué sirve? La utopía está en el horizonte. Caminamos 10 pasos y la utopía avanza 10. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Sirve para eso, para seguir caminando. Y mantengamos viva la llama de la esperanza de tener un sistema de salud público, universal y gratuito, como lo propone la doctora Claudia Sheinbaum.